La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad transformadora. Está transformando la manera en la que lideramos, la manera en la que tomamos decisiones y, sobre todo, la manera en la que gestionamos a nuestro talento. Estamos hoy aquí, os doy la bienvenida, soy Yolanda Triviño, soy la fundadora de Institute for Futures y estamos hoy aquí para hablaros del impacto que están teniendo las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, en cómo organizamos, gestionamos y lideramos el talento en nuestra organización. Pero, ¿qué está pasando realmente? Estos cambios vienen asociados a todo un contexto geopolítico, una realidad que está afectando a las nuevas generaciones, los retos de las relaciones intergeneracionales en las organizaciones. Todo ello se suma a una realidad que para los gestores de talento y de recursos humanos cada día es más complicado. Porque hay que responder a unos resultados de la cuenta de explotación, unos resultados que dificultan esa captación, esa atracción y sobre todo esa fidelización y enamoramiento del talento en las organizaciones. Estamos en un momento de jaque mate, pero también es cierta una cosa, que nunca el talento ha tenido tantas oportunidades como en estos minutos. Por eso, nunca el talento ha tenido tantas oportunidades como en estos momentos tienen al alcance los gestores de talento y de recursos humanos. Por eso estamos hoy aquí. Os queremos dar una visibilidad de lo que está ocurriendo en este contexto de talento y de personas y lo quiero hacer acompañada por un experto en el área de transformación digital, especialmente en el área de recursos humanos. Bienvenido, Narcís Berenguer. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Un gusto estar aquí y estoy seguro que lo que vamos a comentar va a ser de mucho interés para los asistentes. Gracias, Narcís. Además, tú tienes una visión muy amplia de experiencia, no solo en España y en Cataluña, sino a nivel internacional, con lo cual nos vas a poder aportar, ¿no?, toda esa visión y esa experiencia, pero también en distintas áreas, necesidades, en todas esas preocupaciones que tiene pues eso, ¿no?, el área de gestión de personas, ¿no?, en ese día a día. Vamos ya en materia, Narcís, como CEO de Marigold, permíteme que te presente. Narcís es socio fundador de Marigold, consultora estratégica en transformación digital del área de recursos humanos de talento en las organizaciones. Vamos a entrar ya en materia hablando, Narcís, de por qué la IA está convirtiendo lo que es, ¿no?, el concepto tradicional de un área operativa de recursos humanos en una área estratégica. ¿Cómo está pasando y de qué manera, Narcís? Buena pregunta, muy buena pregunta, Yolanda. Efectivamente, el mayor error que está pasando a día de hoy es que tratamos la IA como un proyecto tecnológico, ¿vale? Y al fin y al cabo, la IA va muy rápido, está impactando mucho y todo el mundo IA, el ChatGPT, muchas cosas, pero hay que analizar, ¿no? Pues en realidad es un proyecto de transformación organizativa, porque implantar cualquier tipo de solución crea un impacto y por lo tanto lo que es importante es que antes de implantar algo es la compañía como cultura, objetivos, visión, redefinir los procesos y competencias del talento que tiene y al fin y al cabo de la compañía. Por lo tanto, la clave es esto, es conectar con la IA y la estrategia de negocio y las personas. Eso es muy importante porque con eso podemos usar mucho mejor cualquier tecnología que impactemos, que pongamos en la empresa, porque si no, ¿qué pasará? La tecnología sin propósito genera frustración y la IA con propósito genera impacto. Eso creo que es la frase que quería transmitir. Esas son esas tres áreas estrellas, Narcís, por las que empezáis. Pero además de analizar y entrar en una organización, ¿no?, con esa mirada, ¿cómo estas nuevas capacidades cognitivas, ¿no?, esas competencias que está requiriendo toda esta transformación digital, están sostenidas por la inteligencia artificial? Cuéntanos, en base a tu experiencia, ¿no?, y lo que estás viendo ahora mismo en las organizaciones. Obviamente, sí, como has dicho tanto al principio, con mucha experiencia, anteriormente hemos puesto en España, en Cataluña, por supuesto, y desde hace unos años con mi compañía SITA en Santiago de Chile, en Latinoamérica, trabajando mucho en los mercados de Chile, de Perú, México, y al fin y al cabo lo que pasa en Latinoamérica pasa también en España, ¿no? Por eso la IA lo que convierte es eso, todos esos datos dispersos en una brújula de inversión en talento, ¿no? Y después la idea es cómo nosotros podemos identificar
qué equipos tienen más innovación, qué competencias tenemos que impulsa la sostenibilidad o qué pasa a nivel de cultura interna y se está debilitando, ¿no? Y por lo tanto es muy importante, como a nivel de empresa, alinear la inversión que hacemos en las personas y empezar a producir esos resultados estratégicos. Porque si no tendremos dentro de la compañía reactividad. O sea, la gente dirá, oye, no. O sea, para la cultura del cambio en el software es muy importante. Cultura del cambio, implantar. Por eso está la parte muy importante de la consultoría para implantar todo ese tema. Y oye, que no te asustes con la inteligencia artificial o con las soluciones, ¿no? Y al fin y al cabo la IA es eliminar el trabajo repetitivo. O sea, es filtrar, por ejemplo, un tema a nivel de reclutamiento. ¿Por qué tenemos que empezar a mirar currículums, filtrar? ¿No? Oye, pues igual que entre la IA y te haga todo este tema y te haga unos informes, ¿no? O agendar entrevistas. Tengo que estar mirando mi agenda con la persona. Oye, que lo haga quizás un avatar, ¿no? Y lo veremos después más adelante, ¿no? Al fin y al cabo es liberar esos tiempos puede ser hasta la mitad del tiempo para que tu equipo se haga tareas que más importan a la compañía, ¿no? Como diseñar cultura, acompañar a los líderes, anticipar escenarios de cambio. A eso ayuda, porque la inteligencia artificial está para acompañar a las personas, no para sustituir, por supuesto. Totalmente, y además preparando el webinar, Narcís, me hablabas, ¿no? Que la IA ayuda a hacer brillar el talento, ¿no? Al hilo de lo que comentabas. Hay personas que tal vez no han tenido esa oportunidad de sacar su máximo potencial, ¿verdad? Con lo cual, la IA nos ayuda también, ¿no? A lanzar y a potenciar todo ese talento. Efectivamente, la IA ayuda efectivamente a potenciar, porque al fin y al cabo es más rápido que la mentalidad, ¿no? La tecnología está avanzando muy rápido, ¿no? Y cada vez más oímos más novedades, más y saldrán, porque mirad, en los últimos 20 años ha avanzado más que quizás 200 años, ¿no? Por lo tanto, las soluciones ya están listas, está todo preparado y después está cambiando todo y todo muy rápido, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que los equipos de recursos humanos que entiendan esa inteligencia artificial con esa cultura del cambio que comentaba y que no tengan miedo, ¿no? Que empiecen a ver cómo se puede reemplazar y ayudar y amplificar la capacidad humana en temas mucho más prácticos, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, ¿por qué? Porque las soluciones y lo que tenemos en el día de hoy, hay tanta data, tanto data, que lo que tenemos es que las decisiones, aprender a eso, a tomar soluciones con la data, porque seremos mucho más eficientes y optimizaremos mucho más nuestra compañía. Totalmente. Ahora, antes hablabas, ¿no? Nos mencionabas cómo se inicia ese discovery, ¿no? Que luego hablaremos porque tenemos regalos para vosotros, ¿vale? Ese discovery, ese inicio, ¿no? De arranque en una empresa, en una organización con los equipos. ¿Qué crees que está cambiando más rápido, la tecnología o la mentalidad? Cuando llegáis a una organización, ¿cómo percibís, ¿no? esa necesidad de tecnología, pero a la vez también esa necesidad que tienen de cambiar su mentalidad, su cultura? ¿Cómo lo percibís eso, Narcís? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, realmente cuando tú entras con una compañía, hacer ese discovery, hacer las preguntas y empiezas a ver dónde estás, a dónde quieres ir y cómo vamos, ¿no? O sea, esa es clave para saber un poco. Y por supuesto, lo que estaba comentando, la tecnología va mucho más rápido. Por lo tanto, es muy importante que ese cambio que impactaba, que lo vayamos asumiendo con esa cultura del cambio para poder eficientar todas esas tareas y ser mucho más productivos. Yo creo que esa es la solución. Totalmente. No os preocupéis porque tenemos casos reales, casos donde se ha implantado, ¿vale? esa fórmula ideal que tenemos del Talent Accelerator Program junto con la solución que nos va a explicar en detalle Narcís, y entraremos un poco más en detalle en un ejemplo, ¿no? Para que nuestra audiencia lo pueda visualizar más gráficamente. Vamos a visualizar un futuro, porque nosotros nos dedicamos al futuro, no predecimos, ¿no? Ni adivinamos el futuro, pero sí lo queremos crear con vosotros. Con lo cual, ¿cómo estás viendo el área de personas, el área de talento? De alguna manera, ese nombre que cada vez quiere estar más desterrado, que es recursos humanos, ¿vale? Porque ya no deja de ser un recurso, sino es un socio estratégico de la organización. ¿Cuál es tu visión a 5 años, Narcís? Pues mira, la sentencia va a ser el motor de la organización. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, no sustituye a los humanos, o sea, y las personas es lo más importante dentro de una organización. Eso va a seguir siendo, lo es y lo será. Por lo tanto, el Departamento de Recursos Humanos de aquí 5 años no va a gestionar
lo que es a día de hoy nóminas de información, ni va a hacer el reclutamiento del pre-screening, ¿no? O sea, lo que es el prefiltro primero, solo lo va a hacer un avatar, y es así, o sea, suena duro, pero va a ser así, y ya está pasando, está pasando. Yo recuerdo, bueno, un caso después, me he avanzado quizás, se hizo un estudio en una universidad ahora americana, de una encuesta entre 70.000 personas que se hizo, y estas personas, al fin y al cabo, o sea, me he adelantado, pero bueno, vais a ver que al final prefieren que les entreviste una inteligencia artificial, un avatar, que no unas personas. Pero pues os diré más datos, lo he avanzado. Oye, pero al fin y al cabo, lo que quiero decir con eso es que la IA ayuda a anticipar, a personalizar y a conectar, y por lo tanto el Departamento de Recursos Humanos aquí a 5 años va a ser el motor por estrategia de inteligencia colectiva. Así va a ser. Es decir, va a ser un motor siempre y cuando lo veamos como herramientas o métodos que vamos a dar a los gestores de talento, pero no va a servir, y eso ojo al dato, porque muchos y muchas tienen miedo ahí, en herramientas para sustituir los roles de recursos humanos. Es decir, el rol humano, el rol de criterio, de toma de decisiones, de creatividad, siempre va a estar ahí y siempre va a ser necesario, ¿verdad? Y va a ser la parte decisiva. Siempre va a decidir el humano, o sea, el director de recursos humanos, la gerente de reclutamiento, por lo que te va a ayudar en las etapas iniciales, que te vienen, te haces un job, presentas un puesto en LinkedIn, te entran 200 candidatos, eso es inviable a día de hoy, se está haciendo repasar currículums. Yo no veo un currículum igual a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde, porque todos somos personas y a las 5 de la tarde estoy mucho más cansado que a las 9. Por lo tanto, es inviable evitar esos sesgos que nos pasan o cansancio de medir a otras personas igual, y eso lo hace la inteligencia artificial mucho mejor que una persona, porque en este caso ahora la etapa final, la etapa decisiva, las entrevistas finales, eso sí lo va a hacer la persona, por supuesto. Pero es cierto que hay que incidir en ello porque hay ciertos miedos, ¿no? Nosotros hemos llevado a cabo, sabéis que formamos parte de Institute for Futures de la comisión, lideramos la comisión de talento del 22 también, ¿no? En la que tú formas parte. Y hay muchas empresas que están enfocando sus procesos y su aplicación de inteligencia artificial en todo aquello que tiene que ver con producto o servicio a cliente, pero en procesos internos, en área talento y personas, cuesta mucho porque hay ese miedo, ¿no? Esa reticencia a qué va a pasar con mi puesto de trabajo y cómo va a desaparecer. O sea, que es una realidad, es un miedo que está ahí. Los estudios están diciendo, o sea, por supuesto, están desapareciendo muchísimos puestos de trabajo y van a desaparecer muchos más por estas tareas repetitivas que se van a optimizar y se van a hacer mejor con la inteligencia artificial, pero ¿para qué? En el caso de recursos humanos, para dedicarse más, lo que decía antes, más a desarrollar talento, más a enfocarse en la persona, a la felicidad que das de darle beneficios a la persona. Vamos a optimizar y vamos a hacer tareas más prácticas y menos repetitivas. Aquí abrimos otro melón, que me gusta decirlo a mí, otro melón que es la capacidad de autoliderarse, autogestionarse y analizar cuál es el propósito de vida. Porque esas tareas automatizadas, si ya no las tengo que llevar a cabo yo, que alguien, ¿no? Que me pueda ocupar yo a lo que realmente me apasione, me gusta, es mi propósito en la vida, y eso dejarlo pues para un avatar, como decías, o para un proceso automatizado. Cada uno tendrá su avatar igual, cada uno tendrá su avatar como acompañamiento a hacer esas tareas repetitivas. Y yo no hablo solo en recursos humanos, sino en otras facetas de la vida. Todos tenemos nuestro asistente, antes empezó con Alexa, asistente personal a nivel de trabajo, a nivel personal. Yo creo que va a ser así. ¿Qué te parece, Narcís, si pasamos un poco a ejemplificar lo que estamos explicando? Porque a veces no vale más pues una experiencia, ¿no? Un testimonio de cómo está impactando, de qué manera. Tenemos unos casos reales, ¿no? que nos vas a ir compartiendo y te dejo que... Sí, mira, voy a hablar de dos casos. Una es una solución con Factorial, que Factorial es las últimas empresas unicornios startup española, que muchos conoceréis, con más de 13.000 clientes, y al fin y al cabo ahí cada vez están entregando la inteligencia artificial de Microsoft por detrás en muchos módulos, ¿no? Y por ejemplo, en el módulo de desempeño, al fin y al cabo lo que hace es cruzar la información de desempeño, de lo que sería objetivos, de clima, y lo que hace es integrar esos talentos, o sea, esa información de talento, desempeño, cultura en un solo entorno, disculpa. Y con la inteligencia artificial lo que hace es convertir esos datos en decisiones accionables, tomar datos en tiempo real y mucho más rápido. ¿Para qué?
en todos los procesos para planificar esa fuerza laboral y encontrar el talento. Y el caso práctico que tenemos es que al fin y al cabo la rotación de los perfiles clave con esta solución de tema del módulo de desempeño se redujo casi en un 25%. O sea, al fin y al cabo es la inteligencia artificial lo que ha hecho con esa, lo que hablábamos antes de la data, no integrar toda esa data, reducir en ese caso práctico un 25% la reducción de talento. Esto en un caso, como digo, de desempeño. En un caso, otra solución de Taunico, que es totalmente también 100% de inteligencia artificial, estamos hablando un poco lo que me he adelantado antes, ¿no? Que tú te creas un job description diciendo, oye, yo quiero contratar un director comercial. Y a partir de ahí la inteligencia artificial te va dando toda la serie de pautas para decir, oye, te salen ya responsabilidades. Quiero sacar una, quiero poner otra, la pongo. O, por ejemplo, hasta digo, quiero el salario medio de que tengo. Yo trabajo mucho con Perú, como sabes, y le dices si te da el salario medio. Un ranking, sí, efectivamente. Después ya tienes lo que sea el job description, tú cuelgas el job description en los puestos, y lo que hacíamos en la primera entrevista, en el pre-screening. O sea, igual yo presento un puesto para director comercial, se me presentan 100 personas. ¿Qué hago? Tengo a mi equipo aquí. El otro día hablaba con esta empresa. En esta empresa, caso práctico, tenía 5 personas para dedicarse a mirar currículums y hacer la primera entrevista. 5 personas. Sí. Multiplica esto por un puesto de director comercial, multiplica eso en costes. Y después, bueno, con esta herramienta lo que haces es que ese primer pre-screening, tú lanzas el link, incluso también yo digo, no, es que yo tengo que entrevistar a estas 100 personas, mirad, al final seleccionar a las 20. Ahora tengo que yo decir contigo cuándo te va bien, a las 12 de la mañana, no, tú les envías el link y ya con ese link hacen la entrevista por teléfono, por ordenador, y la hacen con un avatar que puedes personalizar con la voz, y te lanzan después, oye, todas las personas, ya no tienes que incluso minimizar a las 100 que te ha presentado, que se vean las 100. Hay preguntas eliminatorias que lo que va a hacer es ya, la inteligencia artificial te lo va a eliminar, al fin y al cabo, pero bueno, siempre con el tema de la persona que va a chequear, la inteligencia está como refuerzo, y después te va a entrevistar un avatar y te va a dar un resumen de qué personas por scoring se adaptan mejor a lo que tú estás pidiendo. Y a partir de aquí, como digo, refuerza a la persona y entrará la persona ya, la persona de recursos humanos para hacer la siguiente entrevista. Totalmente, y eso va directamente a una reducción de costes, como estás explicando. Incluso la solución es muy buena porque te pone las horas hombre que has ahorrado a nivel de costes que hubiéramos hecho de entrevistas. Y para los más reacios, esos modelos también pueden ser híbridos, es decir, se puede hacer un primer filtraje de recruitment y cuando tú ya tienes una preselección pasas a una entrevista más personalizada. Por supuesto, porque hay quien pone pegas, ¿no?, en eso. No, por eso tú lo has dicho antes, en las preguntas anteriores, la persona siempre va a decidir, lo que va a hacer es reforzar y evitar tareas repetitivas. O por ejemplo, quizás tu entrevistador no tiene por qué saber inglés, o chino, pongamos chino. Oye, es que necesito una persona con un rol que un cliente me ha pedido en chino. Pues que le haga también una entrevista en chino, verás qué persona sabe hablar chino. Porque no tienes por qué tener una persona que te ha pedido un cliente que tenga un ejemplo muy práctico, muy extremo, ¿no? Pues así, eso pasa. Nos pasó con un cliente también en Chile en este caso. Por lo tanto, que trabajaba mucho con China y necesitaba, es que no tengo nadie en China. La inteligencia artificial le ha ido genial. No he tenido que encontrar alguien externo o un proceso para hacer esa entrevista en chino, te lo ha hecho la inteligencia artificial. Fantástico. Pues todo esto vamos a poder compartir, ¿no?, al menos ¿cómo se dice?, un aperitivo para que se pueda probar y pueda, ¿no?, nuestra audiencia saber cómo funciona y de qué le estamos hablando realmente, porque una cosa es que lo expliquemos como un caso de éxito y luego, ¿no?, el verlo, el practicarlo y el decir cómo lo adapto yo y cómo lo aplico a mi propia empresa. Sí, exactamente. La práctica es la que hace que te convenzas de lo que realmente viene para ayudarte a colaborar y a reforzar lo que tienes. Exacto. Muy bien. Pues ahora, ya sabéis, nos dedicamos al futuro. Institute for Futures está enfocado en prospectiva consciente, estratégica. Prospectiva no significa diseñar, adivinar lo que va a pasar en un futuro. Nosotros no tenemos esa bola, ¿no?, mágica para poder hacerlo. Lo que sí hacemos es, como explicabas, Narcís, escoger datos, información de tendencias, trabajar con todo ello y crear un escenario plausible, que no es posible. Es decir, se acerca mucho más a la realidad, porque tenemos datos, tenemos información. ¿Cómo lo hacemos? En un proceso que va en 3 fases principales. La incertidumbre, pasamos de la incertidumbre, la indecisión y la indiferencia
a darle la vuelta a ese 360 grados y transformarlo en prospección, planificación y proacción. Así es como lo enfocamos nosotros. ¿Cómo podemos ayudarles, verdad, Narcís? ¿Cómo podemos enfocar lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado practicando? Yo creo que a mí me ayuda mucho aterrizarlo, ¿verdad? Aterrizar estas fases. Es decir, ayudamos a ver antes, a poder anticiparnos, ¿vale? Y poder analizar, ¿no? Con esa parte de prospectiva consciente que hablaba, a decidir mejor, porque tienes más datos, más contexto, más información. Correcto, sí, sí, es así. Es ver dónde estás, qué podemos ayudarte y ejecutar. Absolutamente, y pasar a la acción, pero no cualquier acción, sino con enfoque, hacia dónde vamos y qué queremos conseguir, ¿vale? Con todo ello, miramos más allá del presente, diseñamos ese plan, ese nuevo plan de ruta que queremos y pasamos a la acción. Pero esa acción medimos los resultados. Por eso es tan importante lo que Narcís nos está explicando, la data y cómo trabajar con esas herramientas digitales para poder tener esos datos. Perfecto, Narcís. Pues ahora, si te parece, vamos a pasar a la fase de compartir, ¿no? de explicar en detalle cómo funcionan nuestros programas de entrenamiento, pero lo vamos a hacer más cómodos porque luego queremos interactuar con nuestra audiencia. Así que, si te parece, nos sentamos un momento y seguimos en la conexión con ellos para poder intercambiar y una vez expliquemos en qué consiste y además los regalos que tenemos preparados. ¿Qué te parece? Pero nos vamos a disculpar porque ha habido alguna interrupción técnica que, como estamos aquí con el sarado y en plena proyección, no hemos captado, tú y yo. Bueno, Mientras nos hemos cosas del sentado directo, y no... cosas que pasan. Exacto. Así es. Así que Pasa a las mejores empresas. en todas partes. El tema tecnológico es lo que tiene. Y bueno, pues ahora vamos a ejemplificar todo eso, ¿no? Hablamos de esos entrenamientos para adaptarnos, para, digamos, cambiar esa perspectiva. Pero antes me gustaría, Narcís, hacer un pequeño inciso, porque hablamos de formación muchas veces, pero el entrenamiento es muy diferente. La formación sería como una carrera de fondo, algo que a lo largo de nuestra vida nos vamos formando, ¿no? Y vamos adquiriendo ese conocimiento. Y a veces decimos, esto lo sé hacer, ¿cómo lo sé? ¿Cómo? Y es, ¿no? Ese saber, ¿no? Ese saber hacer que vamos acumulando a lo largo de los años y con la experiencia. Pero el entrenamiento es algo... Pues, Además de básico, hay que formarse Narcís, siempre, toda la vida. es en vertical. Es decir, el entreno, cuando entrenamos nuestra mente, estamos enfocados a que haya un resultado inmediato. Por eso, cuando hablamos de nuestros entrenamientos, hablamos de que pasamos de adquirir unos métodos, una metodología y un conocimiento que es aplicable al 100% al día siguiente en la empresa y en la organización, porque sabemos que no tenemos tiempo para estar, oye, ahora hago una formación 3 meses, veo cómo funciona y después mañana lo traslado al equipo. No es así, ¿no? Entonces, entremos en esos entrenamientos. Solo quería hacer ese matiz porque es importante. A veces hablamos de la formación de forma muy global y muy genérica y no es así. ¿Sabes, no? Porque hemos desarrollado de la mano y de hecho el regalo que tenemos y el piloto que les vamos a explicar ahora va en esta línea. Tenemos un plan de ruta que pasa por 3 programas específicos. El programa Despertar, el programa de exploración y el programa de transformación. Todo es una dilatación en el tiempo. Es decir, no podemos llegar a una empresa y del día a la mañana decir, venga, equipo, aquí estamos, olvidaros de vuestro día a día y empezamos, ¿no? a crear aquí un revolutum pensando en escenarios de futuro, viendo tendencias, trabajando en estrategia. Hay que empezar creando una base, poniendo una semilla para que haya un buen cultivo, como sabes. Empezamos con ese despertar, que es, como le dicen los anglosajones, ¿no? Un shaking, una manera de decir dónde estamos y qué queremos visualizar. Y ahí pone también un poco en entredicho cuál es nuestro propósito, hacia dónde queremos ir y cómo nos vemos dentro de la organización. Porque es inaludible que la organización tiene
su enfoque, su estrategia, quiere llegar a sus resultados, pero las personas que forman parte también tienen su trayectoria, tienen su, ¿no? su Desarrollo. background, exactamente su desarrollo. Y eso llega a un punto que hay que alinearlo. Además de los valores, ahí no vamos a entrar, porque para entrar hay que empezar un programa de entrenamiento nuestro. El despertar es esa primera fase, ¿vale? El explorar vamos un poco más allá porque aterrizamos todo eso y lo llevamos a la práctica con los equipos y creamos, digamos, como grupos, ¿no? Demo, piloto, para poder desarrollar ese programa de transformación en Talento 5.0. Y por último está el de transformación, que es el que nos lleva realmente a métricas, a valoración y nos lleva a un impacto para poder medir y valorar digamos, la transformación que el Las fases equipo... iniciales, ¿no? Lo que has analizado antes, despertado, has explorado y al fin y al cabo Exactamente, ya tiene unas métricas evolutivas. Por así decirlo. evolutivas y cómo está impactando a toda la organización. Realmente el programa Despertar es en el que nos vamos a centrar, porque lo que ahora vamos a explicar tiene que ver con ese despertar. Lo que sí que hemos añadido, ¿verdad, Narcís? Es que en este programa que vamos a ofrecer como programa piloto va unido a un inicio que van a poder comprobar durante un mes. Algo que hasta ahora nunca habíamos hecho desde Institute for Futures y lo vamos a hacer ahora de la mano. ¿Qué nos permite el programa Despertar? Nos permite generar esa toma de decisiones, pasar de esa incertidumbre, esa indecisión y esa indiferencia a una prospección, a empezar a pensar en el futuro, a una planificación, a pensar, aterrizar y ver hacia dónde queremos ir y sobre todo a una proactividad, que es muy importante. Básico, efectivamente. Hay que ser proactivos, si no, no avanzamos, hay que avanzar. Si no, todo se queda aquí Efectivamente, bloqueo. y no lo llevamos al acción. Correcto. Narcís, vamos de pleno. Ujú. Os tenemos preparados una propuesta que esperemos que os guste. Es una propuesta que está pensada para que podáis probar, experienciar de qué estamos hablando, cómo medir con una metodología muy clara a través de una herramienta digital que os hemos presentado y que ahora os explicará más en detalle Narcís, y cómo eso llevando a la práctica puede tener un impacto inmediato, ¿vale? A través de un entrenamiento nuestro. Narcís, adelante. Sí, esa es la idea. O sea, un poco lo que hemos hablado durante el webinar hasta ahora, ¿no? Cómo está avanzando la inteligencia artificial y cómo la podemos adaptar a nuestra organización, ¿no? Y en este caso, una de las cosas, la propuesta que os queremos hacer, o el regalo con una propuesta creo muy interesante, es decir, probar la inteligencia artificial, en este caso, del módulo de reclutamiento, ¿no? Y ver cómo, cómo nosotros podemos optimizar y las tareas repetitivas, pues quizás poner un avatar o la inteligencia artificial para que te la haga, ¿no? Cuando la propuesta que hacemos y que creo que es muy interesante es tener una prueba piloto durante un mes para 2 procesos de selección, hasta 100 entrevistas, y con eso lo que vas a optimizar un poco lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, el filtrado de CVs, si quieres, hasta puede llegar hasta el 100%. O sea, si quieres revisar y hacer un pre-screening tú y filtrar, vale, pero si no, les envías el link y lo que te va a hacer es que directamente el avatar se va a entrevistar con ellos y llevar un resultado, un scoring de qué persona se está adaptando más a lo que tú necesitas. Segundo, no tienes que agendar. O sea, ¿cuánto rato tardamos en agendar la persona de recursos humanos con el candidato? No, si ahora no va bien, una hora más tarde, en ese de miércoles. Al final, claro, son muchas horas. Y esto no, tú les envías el link y les das un tiempo límite. Oye, para este proceso, esto acaba el miércoles o tal día, lo que sea. Pues todo esto, al cabo, se reduce hasta el porcentaje que es un 70%. Y después, como decía, o sea, tú en esta entrevista lanzas, que va muy bien para un pre-screening, pero puedes hacerlo si quieres después, creo que lo comentaba en el webinar, ¿no? Para hacerte, sacas una prueba en inglés. Tú no tienes que tener nadie en tu departamento, en este caso inglés es el idioma que más se habla conjuntamente con el castellano, por lo que hablaba en el ejemplo, ¿no? En chino, porque tienes que tener una persona que hable chino en tu departamento y tu cliente te está pidiendo que tenga conocimientos de chino. Pues no voy a contratar a nadie y lo que vas a tener es
tu inteligencia artificial para que le haga una entrevista en chino y te va a decir qué persona se adapta mejor al chino comercial que necesitas para ese rol, ¿no? Fantástico. O sea, no hay Y habilidades que se resistan no, incluso a habilidades esa. también psicotécnicas también, porque tú en una entrevista también ves el perfil de la persona y te va a dar un scoring de, oye, a nivel de empatía, a nivel de soft skills también, que pueda tener, ¿no? Pues la inteligencia artificial ha llegado y ha llegado para quedarse. En este caso, en esta solución que os estamos ofreciendo en este piloto para un mes, como he dicho, para 2 procesos de selección de hasta 100 entrevistas, creo que es bueno que lo probéis porque vais a ver todo el avance y a partir de aquí, como tú decías, los procesos de las 3 etapas que decías, a partir de cómo tú puedes evolucionar y con tema consultoría también empezar a avanzar en otros procesos que podáis vosotros, al fin y al cabo, proponer y cambiar a nivel organizativo, ¿no? Y creo que es una muy buena propuesta que lo probéis y por el coste, al fin y al cabo, Sí, lo veremos. El ahorro es espectacular. espectacular. Ahí quería ir yo, ahí quería llegar yo. Es decir, rebobinemos. Estás planteando, ¿vale? A Sí. nuestros seguidores de webinars, comunidad Institute for Futures, que a través de nuestros programas de entrenamiento, el programa Despertar, puedan poner en marcha una herramienta digital en el proceso de recruitment, ¿vale? Atracción de talento, que en eso la mayoría de las empresas sufren muchísimo, Ujú. pero además probarlo con 2 procesos de selección durante un mes Y y hasta hacer entrevistas. hacer entrevistas y precisamente el recruitment o captación de talento, porque es una de las áreas que más coste tiene, ¿verdad? En recursos humanos. Muchísima, altísima. Dinos una valoración, porque estamos compartiendo, están viendo los números, pero danos una valoración de qué podría costar 2 procesos de selección para un departamento de recursos humanos. En una empresa, digamos, normal. No nos vamos a una multinacional. No, para 2 procesos iguales, claro, el coste puede ir en torno más de 2.000, depende un perfil de una persona, más casi 3.000 euros, o sea, 2.000 y pico euros, un proceso a nivel de lo que es el proceso de filtrado de currículums, el tema de agendar entrevistas, el tema del tiempo de hacer entrevistas, el tiempo después de hacer un análisis. Se hace a cabo, pues estamos hablando, por lo básico, estamos hablando, y niveles, perfiles medios bajos, o sea, Sí, más administrativos, si queréis llamarle, ¿no? Entonces estaríamos hablando casi 2.500, 3.000 euros y al fin y al cabo con por inteligencia proceso, disculpa. sí, sí, al fin y al Lo que cabo. sería unos 6.000 euros en Exactamente. total. Por 6.000 lo tanto, euros. el ahorro, lo probable es que tú puedas llegar a ahorrar un 65-70% con el tema inteligencia artificial y con esta oferta que está, la idea es que si les interesa, al fin y al cabo estaría más o menos en unos 300 euros y por una promoción de 199 euros, si pueden interesar, creo que lo tenemos aquí, les puede, bueno, que podría encajar. Por lo tanto, creo que es bueno que lo puedan probar porque estarán, todo el mundo estábamos con el chat GPT, pues lo bueno es eso, tú imagínate que tienes una herramienta que es tu chat GPT para reclutamiento. Y incluso no he comentado, también hasta el job description te lo puede hacer la inteligencia artificial. Si tú ya lo tienes, lo cargas en la herramienta y ya está. Pero si no, oye, solo que te diga, por ejemplo, necesito un vendedor de canal para las tiendas. Y a partir de ahí, el job description te lo va a dar automáticamente la herramienta, te va a dar las responsabilidades, que quiero sacarlas, las saco, quiero poner a medir alguna, también tú lo puedes personalizar, que quiero que el salario medio, que me dé el salario medio, y también lo vas adaptando, y ya te da el link para que lo publiques y agendes automáticamente, incluso la entrevista esta se puede hacer por teléfono. O sea, la entrevista en avatar y tú eliges avatar, si quieres una persona, quieres un chico, una chica, con una voz, otra voz, ningún problema. Vamos Todo a muy configurable y sobre todo adaptable. y muy rápido. El ahorro Ujú. de costes. O sea, la inteligencia artificial, bueno, en muchas pandas está viniendo, pero en el caso de reclutamiento, que es lo que nos atañe ahora, es increíble y está triunfando realmente en grandes compañías, como te decía, en Latinoamérica, nosotros hemos lanzado hace unos meses, el éxito es increíble. O sea, estamos hablando que de 6.000 euros, que sería Sí. el coste de esos 2 procesos de selección, nos iríamos a esos 199 que no se quedan solo ahí en esa prueba piloto. Se queda en poder acceder a nuestro programa Despertar, hacer un análisis de discovery de las áreas en las que puede impactar más la inteligencia artificial, porque sabéis que no solo es cuestión de enfocarlo en recursos humanos, sino que tenemos que extenderlo a todas las áreas estratégicas de la organización y poder hacer ese punto de ver dónde estamos
y cuánto nos costaría alcanzar ese punto donde ya están muchas empresas. Pero vamos a hacerlo experimentando. Yo una cosa, Y Narcís, verlos eso, también importante, ver las compañías dispuestas, ¿no? No verlo como un costo, ¿no? Sino verlo como una inversión, porque al fin y al cabo es que rápidamente con este mismo piloto se ve el ahorro de tiempo y costes que puedes llegar a tener una compañía. totalmente. Tú y yo ya llevamos muchos años en el sector empresarial, lidiando con empresas, con equipos, viendo un poco, ¿no? Todo el proceso que está habiendo de transformación Correcto. tan radical. Y también nos damos cuenta, ¿no? Que muchas veces el salir de ese día a día, el extrapolar, ¿no? Con una visión hacia futuro, pero también siendo capaces de implantar métodos ágiles para el aquí y el ahora, que es, digamos, los apagafuegos, ¿no? Que no nos dejan vivir y que no nos dejan progresar, crecer y hacer que la empresa realmente llegue a un punto esplendoroso, ¿no? Y exponencial. Estamos aquí planteando, porque yo soy, ya sabes, Narcís y también la comunidad que nos seguís, somos unos enamorados del futuro, unos enamorados y enamoradas de lo que va a venir del futuro y de empezar un poco a co-crearlo con vosotros. Pero a veces ese futuro se puede desdibujar un poco, porque cuesta, ¿no?, pensar en él si no tenemos algo tangible, algo que nos ayude a medirlo, a hacerlo Aquí lo tangible. olvidas rápidamente, muy rápido lo empiezas. Eh, Empiezas a hacer KPIs y mediciones muy rápidas. Y realmente Totalmente, se ve el ahorro y dices, quiero más. claro. Quiero avanzar más como dices tú, en tecnología y en el futuro, al fin y al Claro. cabo, O sea, el future foresight es fantástico, el pensamiento de futuro, la prospectiva que decíamos, ¿no? Para ir evolucionando esa incertidumbre y esa indecisión, indiferencia. Pero tenemos que hacerlo con herramientas. Si no unimos la tecnología a todo eso, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, no os preocupéis porque todo eso os va a llegar. Todos los que estáis conectados ahora, los que nos estáis viendo en directo en LinkedIn, vais a tener el acceso también a nuestra, bueno, a donde tenemos nuestro plan Discovery, que ahora os compartimos este QR aquí también y os llegará y lo compartiremos por LinkedIn para que podáis acceder a esa, digamos, a ese programa piloto Despertar junto con Marigold y podamos empezar a poner en marcha exactamente. inteligencia artificial en la gestión. Invertir en futuro para, al fin y al cabo, optimizar tus recursos y tus costes, que creo que es lo que queremos todos. Es lo que queremos todos. Así. Y yo creo que hay que atreverse. Hay alguna vez que decir, ya, hago el salto. Sí, que el cambio cultural no es fácil, porque es lo que pasa en muchas compañías, ¿no? Les da miedo la tecnología y cómo la adaptamos, ¿no? Por eso hay también la parte de consultoría es muy importante, ¿no? Cómo bajas esa tecnología, esa inteligencia artificial para esa cultura del cambio, ¿no? Aplicar esa cultura del cambio. Y por lo tanto la consultoría también es muy importante aplicarla y con el programa que estás comentando, eso le añade un valor importantísimo. Totalmente. Narcís, ahora te voy a hacer una pregunta sobre también este piloto que estáis llevando en otros países y que está dando muy buen resultado con nuestro programa Despertar. Pero antes, os dejo, por favor, micro, cámara abierta, el chat abierto. Aquí conectados ahora no somos muchos, pero podéis interactuar con nosotros, preguntarnos un poco sobre este proceso. Además del acceso que solo vais a tener los que nos habéis seguido, los que estáis inscritos y por cualquier tema logístico no habéis podido participar, vais a tener el acceso a esta prueba y nadie más. O sea, lo hemos cerrado a la comunidad que realmente nos sigue, cree en ello y es fiel, porque al final no hay que reconocer, es un valor, ¿no? El que estéis ahí, nos estéis siguiendo o escuchéis esto a posteriori, pero os habéis inscrito para poder por lo menos tener la información. Entonces, por favor, a compartir con nosotros reflexiones, preguntas, dudas, todo lo que penséis. ¿Qué más os vamos a compartir? Además, estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos, pues vamos a pasar también una validación de distintos aspectos que os van a llevar a la reflexión. ¿Qué elementos están influyendo en vuestra estrategia de recursos humanos, de gestión de personas, de talento en vuestra empresa? Os vamos a pasar esto a posteriori del webinar para que podáis hacer un análisis y una evaluación de reflexión. Narcís,
este piloto, esta incorporación, ¿no?, que estamos planteando aquí, ¿la estás haciendo en qué tipo de empresas? ¿Dónde está dando Pues un impacto positivo? puede ser desde pequeña, pequeña mediana empresa o de gran empresa. Por ejemplo, el último caso, estamos hablando del gran retail de Latinoamérica, no diré el nombre por esto, pero bueno, quien esté conozca el mercado Seguro que latinoamericano conocerá, es como el Corte Inglés de ahí, de Latinoamérica, y la han aplicado ahora, sobre todo aquí en la época de mucha contratación de personal rotativo para la tienda, para el tema del Black Friday, para el Cyber Monday, para campañas de Navidad, y lo están aplicando este proceso de hiring, la herramienta, y están encantados. Empezaron hace casi un mes y no paran de crear más entrevistas porque han visto que el ahorro es espectacular. O sea, y para los resultados, ya no es el ahorro de, como hemos dicho, como hemos comentado, de agendar a reuniones, de ver currículum, sino ya incluso los resultados que le está dando, ¿no? Y para eso es optimizarlo. Por eso comentaba antes, en parte del webinar lo decía, ¿no? Que había un curso de universidad americana, que son un estudio publicado hace poco, que hizo un análisis entre 70.000 personas. Es un proceso que se hizo en Filipinas, en call center masivo, y la gente que se había entrevistado con inteligencia artificial decía que ya lo prefería a la persona. ¿Por qué? Porque ya no tenía sesgos. O sea, porque desde a cabo, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he trabajado mucho en Chile y yo tenía gente en mi equipo y dicen, no, es que si de estas universidades ni los mires. Y yo, ¿por qué? ¿Qué no los mires? Igual es a lo mejor la persona que es ideal para este puesto, ¿no? O tiene más Por lo tanto, la capacidades. inteligencia artificial ya minimiza los sesgos o el tema de los timings. No es lo mismo ver un currículum a las 9 de la mañana que verlo a la 1 antes de comer, porque somos personas y no estamos en mismas condiciones. Por lo tanto, lo están viendo, viendo los beneficios, y cada vez más clientes, eso, cuando prueban en el piloto, después lo que hacen es ya quedarse. O sea, no tenemos clientes que hayan probado y se han quedado. Por lo tanto, muy buenas. Cuando es una herramienta que salió en febrero. O sea, lo presentamos en el Mobile World Congress con nuestro partner, y eso está teniendo alto éxito, y al fin y al cabo, claro, todo el mundo se mueve con ChatGPT. Igual, cuando tienes una herramienta de inteligencia artificial, en este caso exclusiva para reclutamiento y cerrada, que es un SaaS, imagínate, me parece un modelo también de training, que no es la día para conectarlo, pero también maravilloso. ¿Y Ya cómo hablaré. llegó la Sí. industria? Narcis, tenemos mucha empresa PYME, especialmente industriales. Más que industriales, yo llamaría de sectores productivos. ¿Cómo puede impactar? O sea, sé que muchas cosas son muy similares, ¿no? Pero de la experiencia que tenéis, ¿no? En Sí, por eso te empresas. digo, yo estaba hablando, te he dicho, este caso, una gran empresa, es una empresa muy grande, porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando con una empresa también que está abriendo, empresa española, que está abriendo una empresa en Estados Unidos, es una pyme, o sea, al fin y al cabo, y quiere, o sea, imagínate dónde llega, que ellos tienen un headhunter, le va a hacer el prefiltro de los candidatos, pero después ya quiere pasar por inteligencia artificial con su visión de empresa, cómo es el perfil del CEO, tener una entrevista con un roleplay, ponerlo a eso para que le dé un poco, se ve que esta persona se va a adaptar a él. Se imagina, este es el CEO que me dijo, no, me encanta esta herramienta y la quiero ver, quiero pasarla por este filtro después del headhunter, para decir qué persona me está que la inteligencia artificial que se va a adaptar mejor a mí como persona, como CEO. Claro. Imagínate, o sea, y eso es una pequeña empresa, estamos Sí, hablando de una sí, empresa sí, que sí. está viendo en Estados Unidos. Pues eso sirve para pequeña, mediana y gran empresa. Y al fin y al cabo, sí, también está Claro. funcionando aquí muy diverso. En la industria, en servicios, en cualquier tipo Retail, de todo el mundo. outsourcing, utilizamos muchas empresas de outsourcing, bueno, de todo el retail, como te he dicho, ¿no? Y la anterior región. Sí, sí. De reclutamiento tenemos todas las empresas en reclutamiento, por lo tanto, desde una pequeña prueba, un rol, ya te sirve, ¿no? O sea, todo que se optimizar, ¿no? Totalmente. Y además, pues eso, nuestro país, el 80% de tejido empresarial es pyme. Y a veces las pymes les cuesta, ¿no?, a dar ese impulso a esa adaptación tecnológica. Sí, Y ya lo tienen que hacer casi por obligación cuando les yo creo toca. que es mejor, porque estas empresas tienen menos recursos. A mí me pasa. O sea, yo tengo una empresa también, somos una pequeña empresa, somos una pyme, y yo ya lo estoy utilizando. Cuando tengo que notar personal, es que somos los que menos recursos tenemos, y cuanto menos recursos, cuanto más tengas estas ayudas de inteligencia artificial o de soluciones tecnológicas, más optimizarás tu empresa. Y eso a veces nos damos cuenta que no queremos hacer una inversión, pero ese pequeño coste que tú vas a invertir
cuánto te va a dar, ¿no? O sea, porque no tenemos manos para llegar como pequeña empresa, ¿no? Y quizás es donde es ahí donde se nota más el impacto, ¿eh? Así es. Fantástico. Pues vamos a ver si alguien quiere abrir cámara o audio y quiere compartir con nosotros alguna reflexión, alguna pregunta. Estoy viendo un momento si nos habían dejado algo anotado en el chat. Yo no lo veo. Sí, sí, Sentiros está por ahí. No libres, lo de veo. verdad, sentiros libres para poder verlo. No, de momento no tenemos ninguna. Bueno, ajá, no tenemos ninguna cuestión, Bueno, ninguna hemos pregunta. Yo comentado, creo lo hemos que explicado muy bien. ha quedado muy claro. Yo, si te parece un poco para cerrar, Narcís, volvería otra vez a la reflexión, ¿no? No podemos predecir el futuro, ¿no? No lo podemos predecir, pero sí que podemos crearlo, ¿no? Co-crearlo con cada empresa con la que se atreve a experimentar con la tecnología, a ver cómo impacta, pero sobre todo también cómo les ahorra, ¿no? Mucha Exacto, inversión. exacto. Como bien decías, no coste, No coste inversión. inversión. Porque ¿Cómo pues verán el animaréis? retorno lo verán, entonces va a ser rápidamente muy positivo. Claro. ¿Cómo, o sea, no hemos hablado de la continuidad, porque puede que alguien también tenga interés en después de este piloto de un mes, que, ¿cuál sería, no? O sea, desde el programa Despertar aterrizaríamos para hacer ese discovery y ese Ver análisis en dónde profundidad. están, a dónde, en qué les puedes, en qué dolores tienen, en qué les puedes ayudar y ahí, al fin y al cabo, poder aplicar ya acciones, como tú lo has dicho, en las 3 etapas, ¿no? O sea, en las 3 etapas que he comentado está súper bien detallado, que ves un poco en la situación, a dónde vamos y hacia allí vamos, ¿no? Y la herramienta ya para cerrar, si yo experimento, ¿no? Ujú, Con esa parte de captación, recruitment, ujú. ese piloto me Si sale interesa, fantástico, me interesa, si quieres seguir, ¿qué continuidad y qué no, impacto positivo puedo tener en otras el- áreas? no, en este caso el pack, bueno, si quieres continuar ya va por un pack Claro, de un pack, pero entrevistas. ¿qué otras áreas? Lo puedes optimizar en otras áreas como el tema del tren que comentábamos, ¿no? O sea, al fin y al Formación, cabo, el tema de formación, tú lo que puedes hacer también lo entrenamiento. mismo, que en lugar de que te genere las presentaciones a través de un training que tú quieras hacer, te genera los contenidos, te genera la presentación, que te haga la presentación a través de un profesor con inteligencia artificial, que te genere también un roleplay, que te genere un cuestionario para contestar si realmente pasas ese training, ¿no? O sea, y lo estoy hablando a nivel de training. Si quieres también a nivel de, que hemos comentado, a nivel de desempeño. Ya está también incorporado la inteligencia artificial en un módulo de desempeño que puedes cruzar el tema de desempeño con objetivos, clima y toda esa información, cruzarla y que la inteligencia artificial te lea para saber en qué situación tienes a cada persona y hacerte un resumen de los highlights, lowlights y para partir de aquí hablar con un one-to-one con tu equipo, con cada persona de tu equipo y poder aplicar rápidamente. O sea, que no tengas que ir leer respuesta a respuesta, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todo ese mix te va a dar unos highlights, unos lowlights para aplicar rápidamente eso, un resultado y ver con dónde está tu equipo, ¿no? Tener en tema de desempeño, el nivel de Ninebox y que ver cada persona cómo la tenemos y cómo podemos evolucionar en la siguiente etapa. Fantástico, pues permitirnos que os ayudemos a transformar vuestro talento en una ventaja competitiva y a través de Institute for Futures, felices de compartir todo esto con Maribel, con Narcís, esta aventura de la mano. Os vamos a hacer llegar toda esta información más los regalos que os hemos comentado y os hemos compartido también. Gracias por seguirnos y os esperamos en el próximo webinar. Cuidaos. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos en contacto y cualquier cosa está por LinkedIn o ahí tenemos los datos también con Yolanda. Un gusto. Gracias, un placer.